Algo extraordinario atravesó nuestro vecindario cósmico el 1 de julio, acercándose a nuestra estrella a la asombrosa velocidad de 245.000 kilómetros por hora. Lo que los astrónomos descubrieron ese día desafiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestro universo. No se trataba de una simple roca espacial flotando entre estrellas. Era Tracy Atlas, el tercer visitante confirmado de la humanidad procedente de más allá de nuestro sistema solar, portador de secretos que abarcan 7.000 millones de años. Imagina un objeto más antiguo que la Tierra misma, más antiguo que la mayoría de las estrellas que podemos ver, surcando el vacío a velocidades que hacen que nuestra nave espacial más rápida parezca inmóvil. A los pocos instantes de detectarlo, los telescopios más potentes del SETI se dirigieron hacia este antiguo vagabundo, buscando desesperadamente algo que pudiera cambiarlo todo: señales artificiales. Tras décadas de transmitir nuestra presencia al cosmos, ¿algo finalmente había decidido visitarnos? El telescopio Atlas de Chile detectó por primera vez a este intruso imposible mediante sistemas automatizados diseñados para detectar asteroides peligrosos. Pero lo que detectaron las computadoras desafió todos los modelos de predicción. La trayectoria era errónea, la velocidad imposible y el momento parecía demasiado perfecto para ser casualidad. En 24 horas, observatorios de 6 continentes confirmaron el descubrimiento más emocionante y aterrador de la humanidad. Esta bala cósmica se había ocultado a plena vista, oculta tras la región más brillante y densa de nuestro cielo nocturno, justo frente a los densos campos estelares del centro galáctico. Durante semanas se acercó sin ser detectada, oculta por millones de estrellas de fondo. ¿Se trató de una mera casualidad o de algo mucho más deliberado? A diferencia de los visitantes interestelares anteriores que descubrimos después de que ya habían orbitado nuestro Sol y emprendido su viaje de salida, Tracy Atlas fue captada en su llegada. Por primera vez en la historia de la humanidad, tuvimos meses para estudiar a un visitante extraterrestre antes de que completara su encuentro solar. Las implicaciones conmocionaron a la comunidad científica. El astrónomo aficionado Sam Dean se dio cuenta de que las observaciones previas de junio habían sido descartadas porque nadie esperaba encontrar nada en una región visualmente tan caótica. El objeto había elegido el camuflaje perfecto, permaneciendo invisible hasta el último momento. Mientras los investigadores de SETI utilizaban sus equipos más sensibles para abordar este misterio de 7.000 millones de años, una pregunta dominaba todas las conversaciones. ¿Y si nuestro siglo de transmisiones de radio finalmente hubiera recibido una respuesta? Cuando el telescopio espacial Hubble dirigió su lente hacia este intruso cósmico, lo que capturó desafió la comprensión convencional. Una envoltura de polvo en forma de lágrima rodeaba el núcleo, desprendiendo material en patrones que contradecían millones de años de investigación sobre cometas. El equipo del observatorio Rubin observó con asombro cómo esta misteriosa envoltura se expandía durante su ventana de observación, revelando un núcleo que se extendía aproximadamente 11,2 kilómetros. Pero el descubrimiento verdaderamente desconcertante surgió cuando los astrónomos analizaron la formación de la cola del objeto. Todos los cometas estudiados por la humanidad siguen la misma regla básica. La presión de la radiación solar aleja sus colas de nuestra estrella, creando esas icónicas estelas curvas que vemos en los libros de texto. Atlas rompe esta ley fundamental. Su polvoriento apéndice apunta directamente hacia el Sol, como si el objeto expulsara deliberadamente partículas masivas hacia nuestra estrella, partículas demasiado pesadas para que la presión de la radiación las desvíe. Este comportamiento inverso sugiere algo mucho más complejo que el calentamiento solar pasivo. El material no está siendo expulsado por la energía de nuestra estrella, sino que está siendo expulsado activamente hacia ella. Estos patrones de eyección deliberados nunca se han observado en cometas naturales, lo que plantea preguntas que incomodan incluso a los astrónomos más veteranos. El momento del descubrimiento añade otra capa a este rompecabezas cósmico. Los visitantes interestelares anteriores llegaron sin previo aviso. Oumuamua y Dosi Borisov fueron avistados durante sus fases de salida, lo que permitió a los científicos solo breves vistazos al alejarse de nuestro vecindario para siempre. Tracy Atlas rompió este patrón por completo. Lo captamos llegando,
lo que nos proporcionó meses de valioso tiempo de observación antes de su aproximación más cercana a nuestro Sol, el 29 de octubre. El controvertido astrofísico de Harvard, Avi Loeb, quien previamente sugirió que Oumuamua podría representar tecnología extraterrestre, ha publicado teorías similares sobre Trace y Atlas. Si bien sus colegas se muestran escépticos, Loeb argumenta que este visitante muestra indicios aún más contundentes de origen artificial. La comunidad científica se encuentra dividida entre las explicaciones naturales y las posibilidades que desafían nuestra comprensión de lo que viaja entre las estrellas. Mientras tanto, los investigadores de SETI se movilizaron con una urgencia sin precedentes. 24 horas después de la confirmación, el conjunto de telescopios Allen inició un monitoreo continuo, recopilando más de 21 terabytes de datos en tan solo 7 días. Esto representa una de las búsquedas más intensivas de señales artificiales jamás realizadas en un objetivo astronómico. Los protocolos de monitoreo se centran en la detección de señales de comunicación, descargas electrostáticas que podrían producirse cuando la luz solar incide sobre superficies artificiales y cualquier evidencia de correcciones de rumbo o sistemas de propulsión. Una sonda avanzada probablemente intentaría ajustar su trayectoria o reorientar el equipo de comunicación para mantener el contacto con su punto de origen. A medida que continúa el análisis de datos, una realidad se vuelve cada vez más clara. Trace Atlas exhibe comportamientos que los objetos naturales simplemente no muestran, lo que obliga a la humanidad a enfrentar posibilidades que nunca hemos considerado seriamente. La evidencia más escalofriante que apoya el origen artificial no reside en lo que es Trace Atlas, sino en su rumbo. La mecánica orbital avanzada revela algo que desafía toda ley de probabilidad cósmica. Este visitante de 7.000 millones de años se acerca a los planetas de nuestro sistema solar con una precisión quirúrgica que provocaría la envidia de los ingenieros de la NASA. Venus recibirá la primera visita a 0,65 unidades astronómicas, leída de Marte a una distancia incómodamente cercana de 0,19 unidades astronómicas, y luego Júpiter a 0,36 unidades astronómicas. Estas no son distancias de sobrevuelo aleatorias y dispersas por el espacio. Cuando los astrofísicos calcularon la probabilidad matemática de que tales aproximaciones planetarias sincronizadas ocurrieran por pura casualidad, las cifras conmocionaron a la comunidad científica. Las probabilidades acumuladas, un microscópico 0,005%, prácticamente imposible. Avi Loeb, de Harvard, y su equipo de investigación han publicado hallazgos que transforman esta imposibilidad estadística en algo mucho más inquietante. Su análisis sugiere que estamos presenciando una planificación deliberada de la misión, no una coincidencia cósmica. Todo cálculo de trayectoria apunta a un ataque intencional contra los mundos más significativos de nuestro sistema. Pero la sincronización no termina con los encuentros planetarios. Encke Atlas ha programado su llegada para obtener la máxima ventaja estratégica. Durante su aproximación solar más cercana, el 29 de octubre, la visión de la Tierra quedará completamente bloqueada por el brillante disco de nuestra estrella. Este eclipse solar crea las condiciones perfectas para lo que los ingenieros aeroespaciales denominan maniobra de Oberth inversa: aplicar empuje a la velocidad orbital máxima para lograr el mayor cambio de energía posible. Esta sincronización permitiría al objeto reducir drásticamente su enorme velocidad interestelar, lo que podría permitirle alcanzar una órbita solar estable. El hecho de que esta ventana de desaceleración óptima ocurra precisamente cuando la humanidad no puede observar plantea preguntas que quitan el sueño a los astrónomos. ¿Estamos presenciando ingeniería cósmica diseñada para evadir la detección durante operaciones críticas? Las implicaciones van mucho más allá del simple análisis de trayectorias. Si Trace Atlas representa tecnología artificial, sus parámetros de misión sugieren capacidades de recopilación de inteligencia que eclipsan nuestros propios logros en exploración espacial. Cualquier entidad encargada de la toma de decisiones priorizaría lógicamente la investigación de mundos con agua, atmósferas complejas y firmas biológicas, precisamente los planetas a los que este objeto se acerca más.
Los investigadores de SETI han ampliado sus protocolos de monitoreo más allá de la detección de señales para incluir un análisis espectroscópico exhaustivo. Los principales observatorios de todo el mundo están realizando estudios detallados de la composición química en busca de compuestos exóticos que no pertenecen a los cometas naturales. Firmas moleculares inusuales podrían indicar materiales de construcción, sistemas de propulsión, o incluso blindaje diseñado para proteger equipos sensibles durante los viajes interestelares. La búsqueda también se extiende al análisis del comportamiento. Los científicos monitorean correcciones de rumbo, reposicionamiento de antenas o cualquier indicio de maniobras activas que demuestren de forma concluyente un origen artificial. Sondas avanzadas probablemente intentarán optimizar sus trayectorias de aproximación o mantener enlaces de comunicación con sus puntos de origen durante las fases críticas de la misión. El equipo de investigación de Loeb ha vinculado TREI y Atlas con uno de los conceptos más aterradores de la ciencia ficción, la hipótesis del bosque oscuro. Esta teoría sugiere que nuestro vecindario cósmico está repleto de civilizaciones inteligentes, pero permanecen ocultas para evitar ser detectadas por depredadores hostiles. El aparente silencio del universo podría no indicar ausencia de vida, sino más bien un camuflaje exitoso por parte de especies que comprenden los riesgos de la visibilidad cósmica. En las condiciones del bosque oscuro, cualquier civilización que transmita su ubicación corre el riesgo de atraer la atención de depredadores tecnológicamente superiores. Esta hipótesis explica por qué décadas de búsqueda SETI no han detectado señales artificiales claras a pesar de la existencia de miles de millones de mundos potencialmente habitables en nuestra galaxia. Todos se esconden, esperan, escuchan. Dries y Atlas podría representar un explorador de inteligencia depredadora o un refugiado que huye de la violencia cósmica. Su tiempo de aproximación y trayectoria sugieren una comprensión sofisticada de la dinámica de nuestro sistema solar, lo que indica una observación prolongada o un modelado computacional avanzado. La edad de este objeto de 7.000 millones de años significa que potencialmente presenció el auge y la caída de innumerables civilizaciones a lo largo de la historia galáctica. La comunidad científica sigue profundamente dividida respecto a estas interpretaciones. Chris Lintott, de la Universidad de Oxford, descartó las teorías del origen artificial como absurdas, argumentando que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Los astrónomos tradicionales prefieren las explicaciones convencionales que involucran comportamientos inusuales, pero naturales de los cometas, señalando que nuestra comprensión de los objetos interestelares sigue siendo limitada, dado que solo hemos confirmado 3 ejemplos. Sin embargo, incluso los escépticos reconocen que las anomalías estadísticas son difíciles de explicar mediante procesos aleatorios. La sincronización de los enfoques planetarios, la sincronización óptima de la ocultación solar y las características físicas sin precedentes crean un patrón que desafía las teorías de la formación natural. Marshall Eubanks, de Iniciativas Espaciales, ha identificado múltiples naves espaciales y orbitadores marcianos posicionados para observar TRES y Atlas durante sus encuentros planetarios. Estas plataformas podrían detectar correcciones de rumbo, cambios en la superficie o el despliegue de objetos más pequeños que demostrarían definitivamente su origen artificial. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada como para atravesar distancias interestelares podría desplegar sondas de reconocimiento durante las ventanas de observación óptimas. El análisis de la trayectoria revela detalles adicionales preocupantes. Atlas se aproxima con una orientación retrógrada, inclinada 175 grados respecto al movimiento natural de nuestro sistema solar, prácticamente retrocediendo en comparación con todo lo demás. Esta alineación coincide estrechamente con los planos orbitales de los planetas principales, lo que sugiere un profundo conocimiento de la arquitectura de nuestro sistema. Los objetos interestelares naturales suelen seguir trayectorias caóticas y ser influenciadas por encuentros gravitacionales aleatorios durante millones de años de vagancia entre estrellas. La precisa orientación planetaria mostrada por TRES y Atlas indica una coincidencia imposible o una navegación deliberada hacia destinos específicos. Loeb ha propuesto intentar la comunicación por radio durante la aproximación del objeto, aunque advierte que dicho contacto conlleva riesgos significativos.
Cualquier inteligencia capaz de viajar interestelar podría percibir señales artificiales como amenazas, lo que podría desencadenar respuestas defensivas que podrían llegar a la Tierra en cuestión de meses, en lugar de milenios. La estrategia de monitoreo incluye la vigilancia de la actividad intensificada de fenómenos aéreos no identificados inmediatamente después del paso del 3I Atlas por el perihelio el 29 de octubre. Esto anticipa la posibilidad de que el objeto principal despliegue plataformas de reconocimiento más pequeñas hacia la Tierra y otros mundos objetivo durante su aproximación solar más cercana. Ya sea representando fenómenos naturales o tecnología artificial, 3I Atlas ya ha logrado obligar a la humanidad a confrontar realidades incómodas sobre nuestro aislamiento cósmico. La precisión matemática de sus enfoques planetarios sugiere que vivimos en un universo donde la inteligencia opera en escalas y plazos que eclipsan la comprensión humana. Los próximos meses determinarán si estamos presenciando la aproximación de un antiguo cometa que muestra características inusuales o algo mucho más significativo, el primer contacto con una inteligencia que ha estado observando nuestro sistema solar durante miles de millones de años, decidiendo finalmente que ha llegado el momento de examinarlo más de cerca. El 29 de octubre de 2025 marca una fecha que podría redefinir la comprensión de la humanidad sobre nuestro entorno cósmico. Ese día, la sonda 3I Atlas alcanzará el perihelio, su aproximación más cercana al Sol a 1,36 unidades astronómicas, justo entre la Tierra y Marte. Lo que hace de este encuentro algo verdaderamente extraordinario no es solo la proximidad, sino el momento perfecto para ocultarse por completo de la observación humana. Durante esta fase crítica, 3I Atlas desaparecerá por completo tras el brillante disco de nuestra estrella, creando un eclipse solar natural que inutilizará todos los telescopios terrestres. El telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial James Webb y todos los observatorios terrestres de nuestro planeta no podrán observar lo que ocurra durante los momentos más importantes de este viaje de 7.000 millones de años. El momento parece imposiblemente oportuno para cualquier operación que requiera secreto absoluto. La mecánica cósmica natural rara vez ofrece oportunidades de ocultamiento tan perfectamente orquestadas. Si 3I Atlas simplemente estuviera vagando aleatoriamente por el espacio, la probabilidad matemática de que su aproximación solar más cercana coincidiera con el apagón observacional de la Tierra sería astronómicamente remota. Esta ventana de invisibilidad de 3 meses crea las condiciones ideales para lo que los ingenieros aeroespaciales conocen como maniobra de Oberth inversa. A diferencia de las naves espaciales tradicionales, que aceleran en su aproximación más cercana para maximizar la velocidad de escape, una maniobra inversa aplica empuje de frenado en el perihelio para lograr la máxima desaceleración. Para un objeto que viaja a la tremenda velocidad interestelar de 3I Atlas, esta representa la oportunidad óptima para reducir su velocidad lo suficiente como para ser capturado gravitacionalmente por nuestro sistema solar. Las implicaciones estratégicas son asombrosas. Cualquier inteligencia que planee un reconocimiento a largo plazo del sistema solar elegiría naturalmente esta ventana de aproximación oculta para operaciones críticas. Correcciones de rumbo, despliegues de sondas o interrupciones de comunicación con controladores distantes podrían ocurrir sin ser detectadas durante el periodo del eclipse solar. Mientras la Tierra permanezca ciega, varias naves espaciales desplegadas a lo largo de nuestro sistema solar mantendrán una visibilidad clara del misterioso visitante. Los orbitadores y exploradores de superficie de Marte tendrán vistas despejadas durante todo su paso por el perihelio, lo que podría proporcionar las únicas observaciones en tiempo real de lo que ocurre tras nuestra estrella. La misión Psyche de la NASA, que actualmente viaja hacia el asteroide homónimo, se ubicará aproximadamente a 0,44 unidades astronómicas de 3I Atlas durante el encuentro. El Jupiter Icy Moons Explorer podría redirigir sus instrumentos hacia el objeto durante su aproximación de 0,36 unidades astronómicas al gigante gaseoso. Estas observaciones distantes se vuelven cruciales porque podrían detectar actividades invisibles para los telescopios terrestres. Cualquier maniobra artificial, transmisión de señales o despliegue de sondas de reconocimiento más pequeñas
sería inmediatamente visible para las naves espaciales que las monitorean desde puntos estratégicos alternativos. La precisión en la orientación planetaria añade otra capa de preocupación al apagón de octubre. El 3I Atlas se acerca a Venus, Marte y Júpiter con una precisión matemática que desafía cualquier explicación natural. La probabilidad acumulada de que tales encuentros sincronizados ocurran por casualidad se calcula en un 0,005% Belplicta, invisible sin una planificación de navegación deliberada. Marshall Eubanks, de Iniciativas Espaciales, ha identificado múltiples naves espaciales posicionadas para observar posibles comportamientos artificiales durante las aproximaciones planetarias. Estas plataformas podrían detectar correcciones de rumbo, cambios en la superficie o separaciones de sondas que demostrarían definitivamente el origen tecnológico. Cualquier civilización capaz de realizar viajes interestelares probablemente desplegaría recursos de reconocimiento durante las ventanas de observación óptimas. La brecha observacional se extiende desde finales de septiembre hasta principios de diciembre de 2025, abarcando el periodo en el que cualquier tecnología artificial revelaría de forma más natural su verdadera naturaleza. Los cometas naturales suelen mostrar su actividad más espectacular durante su paso por el perihelio, ya que el calor solar vaporiza los materiales superficiales, creando colas espectaculares y comas en expansión visibles en todo el sistema solar. Sin embargo, 3I Atlas desafía estas expectativas fundamentales. A pesar de acercarse a nuestra estrella y experimentar un estrés térmico creciente, el objeto prácticamente no muestra la actividad de desgasificación que define el comportamiento cometario normal. Si bien algunos observadores reportan indicios marginales de una coma tenue y posibles características similares a una cola, estos siguen siendo mucho más sutiles de lo esperado para un objeto de 20 kilómetros expuesto a una intensa radiación solar. El comportamiento de la cola presenta quizás la anomalía más inquietante. Las observaciones del Observatorio Vera Rubin revelan material polvoriento que fluye directamente hacia el Sol en lugar de alejarse de él, completamente opuesto a la física que rige todos los cometas estudiados por la humanidad. La presión de la radiación solar debería alejar las partículas ligeras de nuestra estrella, creando esas icónicas estelas curvas visibles en las fotografías astronómicas. En cambio, 3I Atlas parece estar expulsando activamente partículas pesadas en dirección solar, material demasiado masivo como para que la presión de la radiación lo desvíe. Esto sugiere una expulsión deliberada en lugar de un calentamiento pasivo, lo que indica procesos internos inexistentes en los cometas naturales. La ausencia de desgasificación se vuelve aún más significativa en comparación con 2I Borisov, el cometa interestelar anterior que mostró una actividad espectacular durante su encuentro solar en 2019. Borisov desarrolló colas espectaculares y comas en expansión, tal como lo predijo la ciencia cometaria establecida, lo que demuestra que los visitantes interestelares siguen las mismas leyes físicas que los nativos del sistema solar. 3I Atlas rompe por completo estos patrones establecidos. Su resistencia a los efectos normales del calentamiento solar sugiere una composición exótica, distinta a la de cualquier material cometario conocido, o un blindaje artificial diseñado para proteger componentes internos sensibles durante aproximaciones estelares. Avi Loeb ha asignado a su equipo del proyecto Galileo la tarea de monitorear la actividad intensificada de fenómenos aéreos no identificados inmediatamente después del paso por el perihelio del 29 de octubre. Esta estrategia prevé que cualquier sonda desplegada durante la aproximación solar oculta podría llegar a la Tierra y a otros planetas objetivo en los meses posteriores al perihelio. El equipo utilizará 3 observatorios dedicados a la búsqueda de objetos artificiales que podrían haber sido liberados discretamente mientras la observación humana permanecía bloqueada. Estas plataformas de reconocimiento serían prácticamente imposibles de detectar durante su despliegue debido a su pequeño tamaño y la enorme velocidad requerida, pero podrían hacerse visibles una vez que inicien operaciones independientes. La conveniente sincronización del eclipse solar obliga a conclusiones incómodas sobre una coincidencia natural imposible o una ejecución de misión deliberadamente planificada. La precisión matemática de la orientación planetaria, combinada con una sincronización óptima de ocultamiento,
sugiere inteligencia que opera a escalas que eclipsan la comprensión humana. A medida que se acerca septiembre y 3i, Atlas inicia su aproximación final hacia la conjunción solar, la humanidad se enfrenta a una situación sin precedentes. Por primera vez en la historia de nuestra especie, hemos detectado lo que parece ser tecnología artificial aproximándose a nuestro sistema solar. Sin embargo, estaremos completamente ciegos durante su fase operativa más crítica. Los próximos meses determinarán si estamos presenciando el evento natural más improbable en la historia del sistema solar, o la ejecución de una misión de reconocimiento planificada durante miles de millones de años por una inteligencia que ha estado observando pacientemente nuestro vecindario cósmico, decidiendo finalmente que ha llegado el momento de examinar más de cerca la joven civilización que orbita el tercer planeta desde nuestra insignificante estrella amarilla. La verdadera magnitud de lo que se aproxima a nuestro sistema solar queda clara cuando los astrónomos revelan las asombrosas dimensiones de Trace y Atlas. Las estimaciones actuales sitúan a este visitante cósmico en aproximadamente 20 kilómetros de diámetro, más de 100 veces mayor que Oumuamua y superando con creces cualquier modelo teórico de escombros interestelares naturales. No se trata de una simple roca espacial, sino de un objeto del tamaño de una montaña que de alguna manera alcanzó velocidades capaces de cruzar el vacío entre estrellas. Las últimas mediciones del observatorio Vera Rubin confirman que incluso el núcleo sólido por sí solo abarca 11,2 kilómetros, lo que lo hace más grande que los dos visitantes interestelares anteriores juntos. Al incluir la coma circundante y la envoltura de eyección de material, la estructura observable total se extiende hasta 15 kilómetros de ancho, creando un gigante cósmico que transforma las imágenes del telescopio en espectaculares espectáculos con los colores del arco iris contra el fondo estelar. Esta enorme escala cambia radicalmente todos los cálculos sobre la naturaleza y el origen de Trace y Atlas. La comparación de David Jewitt con el seguimiento de una bala de fusil durante una milésima de segundo se desmorona por completo al aplicarla a algo tan masivo. No estamos observando un proyectil del tamaño de una bala, sino una montaña que de alguna manera alcanzó velocidades interestelares, una hazaña que desafía nuestra comprensión de la dinámica de los sistemas estelares y los mecanismos de eyección de objetos. Las implicaciones de tamaño para las teorías del origen artificial son profundas. Cualquier construcción tecnológica de 20 kilómetros representaría capacidades de ingeniería que eclipsarían los logros humanos por órdenes de magnitud. Tales dimensiones se acercan a la escala de hábitats espaciales sustanciales o complejos industriales capaces de albergar poblaciones enteras durante largos viajes interestelares. Si bien el tamaño por sí solo no demuestra una construcción artificial, sí demuestra la sofisticación tecnológica requerida para que Trace y Atlas represente tecnología manufacturada. Sin embargo, el comportamiento del objeto sigue desafiando las expectativas generadas por su enorme escala. El análisis espectroscópico revela tasas de eyección de material de entre 0,1 y 1 kilogramo por segundo, consistentes en partículas de tamaño micrométrico a milimétrico expulsadas a velocidades moderadas de entre 0,01 y 1 metro por segundo. Para un objeto tan enorme sometido a una intensa radiación solar, estos niveles de actividad parecen sorprendentemente moderados. Los cometas naturales de este tamaño deberían producir espectaculares espectáculos de desgasificación, visibles en todo el sistema solar, a medida que el calor solar vaporiza sus superficies heladas. Las tasas de pérdida de masa calculadas sugieren una eyección sustancial de material que debería crear formaciones de colas espectaculares y comas en expansión que superan con creces lo que los observadores realmente detectan. Esta discrepancia entre las predicciones teóricas y la realidad observada añade otra capa de misterio a las ya anómalas características de Trace y Atlas. La limitada actividad de comentarios resulta aún más desconcertante al considerar el viaje cósmico de 7.000 millones de años del objeto. La exposición prolongada a la radiación interestelar y al bombardeo de micrometeoritos debería haber creado costras superficiales protectoras que inhiben la desgasificación normal. Sin embargo, los niveles de actividad observados siguen siendo inconsistentes con las modificaciones superficiales esperadas debido a una erosión espacial tan prolongada. Este comportamiento inusual podría tener múltiples explicaciones.
El objeto podría haber perdido materiales volátiles tras miles de millones de años vagando por el vacío cósmico, dejando solo compuestos refractarios que resisten la vaporización bajo el calor solar. Por otro lado, la construcción artificial con materiales no volátiles exhibiría de forma natural una desgasificación limitada, independientemente del estrés térmico. Las primeras observaciones de julio cuestionaron inicialmente si 3I Atlas se consideraba un asteroide o un cometa, ya que astrónomos como Alan Hale no reportaron características de comentario evidentes durante los periodos iniciales de detección. Solo observaciones de seguimiento realizadas el 2 de julio por varios observatorios confirmaron el desarrollo de una coma marginal con una posible elongación de la cola de 3 segundos de arco de longitud angular. David Jewett y Jane Lu, utilizando el telescopio óptico nórdico, confirmaron una actividad clara con apariencias difusas, aunque los niveles se mantuvieron moderados en comparación con las expectativas para un objeto tan masivo. La dirección anómala de la cola, que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él, sugiere mecanismos activos de eyección de material más que efectos pasivos del calentamiento solar. Este comportamiento elimina uno de los principales métodos astronómicos para distinguir objetos naturales de construcciones artificiales. Sin señales evidentes de desgasificación que cumplan con las leyes físicas establecidas, los investigadores deben basarse en el análisis de trayectorias, las mediciones de reflectividad superficial y las posibles emisiones de señales para determinar la verdadera naturaleza del visitante. El limbo de la clasificación se vuelve cada vez más incierto a medida que se acumulan pruebas. 3. Atlas muestra demasiada actividad como para ser considerado un simple asteroide, pero exhibe un comportamiento de observación demasiado bajo para encajar en las categorías establecidas de cometas. Sus características ocupan una zona científica gris que desafía las clasificaciones astronómicas tradicionales. La enorme escala tiene implicaciones significativas para cualquier posible misión de intercepción. Las naves espaciales diseñadas para encuentros típicos con asteroides o cometas serían completamente inadecuadas para investigar un objeto de esta magnitud. La tecnología de cohetes químicos no puede lograr los cambios de velocidad necesarios para igualar la tremenda velocidad de 3I Atlas, lo que imposibilita el examen físico con los sistemas de propulsión actuales. Las futuras misiones interestelares podrían requerir un rediseño completo para dar cabida a objetos masivos en lugar de pequeños fragmentos de escombros. El descubrimiento obliga a la humanidad a reconsiderar tanto las capacidades de detección como las suposiciones fundamentales sobre lo que viaja a través de los espacios interestelares. El análisis estadístico revela la profunda improbabilidad de detectar un visitante interestelar de tal tamaño. Los modelos computacionales predicen dimensiones típicas mucho menores para los desechos expulsados que naturalmente de los sistemas estelares, lo que hace que los objetos de esta escala sean extraordinariamente raros. La probabilidad matemática de encontrar algo tan masivo se acerca a la imposibilidad astronómica, lo que sugiere una fortuna increíble o una aproximación intencionada. Aster Taylor, de la Universidad de Michigan, señala que determinar el tamaño exacto sigue siendo difícil debido a la incertidumbre en las mediciones, pero las estimaciones actuales sitúan sistemáticamente a 3I Atlas entre los objetos más grandes jamás observados en transición a través de nuestro sistema solar. Su apariencia arcoíris en la fotografía time-lapse crea espectáculos visuales que superan con creces las sutiles características de anteriores visitantes interestelares. Las enormes dimensiones se correlacionan con importantes reservas de material capaces de sostener tasas de eyección medidas durante períodos prolongados. Sin embargo, las modestas velocidades de expulsión parecen incompatibles con las expectativas para un objeto tan masivo sometido a calor solar, lo que añade otra anomalía a la creciente lista de comportamientos inexplicables. Mientras la humanidad se prepara para el eclipse solar del 29 de octubre, que ocultará a 3I Atlas durante su fase de aproximación más crítica, la enorme escala del objeto refuerza cualquier teoría sobre su propósito final, ya sea que represente el cometa natural más grande jamás detectado o la construcción artificial más ambiciosa imaginable. 3I Atlas ya ha logrado obligar a nuestra especie a afrontar posibilidades que van mucho más allá de los marcos científicos previos. Los próximos meses determinarán si estamos presenciando un fenómeno natural sin precedentes
o el primer contacto con capacidades de ingeniería que hacen que la tecnología humana sea primitiva en comparación. Cualquiera de las dos conclusiones alterará fundamentalmente la comprensión de la humanidad sobre nuestro lugar en un universo que podría estar mucho más poblado y tener un propósito de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. En lo profundo de los archivos de la historia de nuestra galaxia se encuentra una región que guarda los secretos más antiguos del universo, el grueso disco de la Vía Láctea. Este vecindario, que se extiende verticalmente, alberga poblaciones estelares que presenciaron el cosmos cuando era joven, incipiente y químicamente primitivo. El análisis de la trayectoria de 3i Atlas revela que se origina en este reino galáctico primigenio, lo que la convierte potencialmente en la materia más antigua que la humanidad haya observado directamente. La conexión del disco grueso surgió mediante un análisis meticuloso de los componentes de la velocidad galáctica del objeto. Cuando 3i Atlas llegó a las puertas de nuestro sistema solar, portaba la inconfundible señal de antiguas poblaciones estelares. Al alejarse del centro galáctico a una velocidad radial de menos 51 kilómetros por segundo, mientras ascendía simultáneamente por el plano galáctico a 18,5 kilómetros por segundo, el movimiento del objeto se ajusta perfectamente a la dinámica del disco grueso. Matthew Hopkins y sus colegas de Oxford determinaron con un 68% de certeza que los objetos originados en esta antigua región galáctica suelen tener entre 7.600 y 14.000 millones de años. Esta estimación de edad sitúa a 3i Atlas entre la materia más primigenia jamás encontrada, potencialmente más antigua que la vida compleja en la Tierra, más antigua que la formación de nuestro sistema solar y posiblemente cercana a la edad del universo mismo. Las implicaciones se extienden a escalas de tiempo cósmicas que desafían la comprensión humana. Durante sus miles de millones de años de vagar por el espacio interestelar, 3i Atlas experimentó innumerables encuentros gravitacionales con estrellas, sistemas planetarios y viveros estelares. Cada encuentro modificó su trayectoria, a la vez que le aportaba impulso mediante efectos gravitacionales de onda, alcanzando gradualmente la enorme velocidad que observamos hoy. La velocidad actual del objeto funciona como un odómetro cósmico, que registra eones de vagabundeo galáctico gracias al impulso acumulado. Chris Lintott, de la Universidad de Oxford, participó en simulaciones informáticas para rastrear el origen de 3i Atlas a lo largo de su trayectoria galáctica. Estas simulaciones presentan enormes desafíos computacionales al intentar identificar posibles puntos de origen dentro de la región del disco grueso. Como señaló David Jewett, proyectar hacia atrás desde una ventana de observación tan breve para determinar el origen definitivo resulta casi matemáticamente imposible en escalas de tiempo tan amplias. El disco grueso representa aproximadamente 2/3 de la población estelar de nuestra galaxia, lo que crea una vasta reserva de posibles sistemas fuente. Sin embargo, la avanzada edad de las estrellas de disco grueso implica que muchos sistemas planetarios originales probablemente hayan sido alterados por la evolución estelar. La estrella madre que albergó originalmente a 3i Atlas podría haber completado su ciclo de vida, posiblemente terminando como una enana blanca, una estrella de neutrones o incluso un agujero negro. Cualquier sistema planetario original podría haber sido destruido durante la agonía evolutiva de la estrella madre. Las estrellas de disco grueso suelen contener concentraciones más bajas de elementos pesados, en comparación con poblaciones estelares más jóvenes como nuestro Sol. Esta menor metalicidad refleja su formación durante épocas cósmicas anteriores, cuando existían menos materiales procesados en toda la galaxia. Si 3i Atlas se formó en este entorno químicamente primitivo, su composición podría preservar rastros de las primeras etapas de la nucleosíntesis estelar del universo, una muestra directa de la infancia cósmica. La antigua trayectoria también explica por qué la detección de 3i Atlas resultó tan difícil a pesar de sus enormes dimensiones de 20 kilómetros. La dirección de aproximación del objeto hacia el centro galáctico lo situó frente a los campos estelares más densos visibles desde la Tierra, donde millones de estrellas de fondo apiñadas crearon un camuflaje natural que dificultó enormemente su detección hasta la fase final de aproximación. Este ocultamiento estratégico permitió que 3i Atlas se acercara relativamente antes de ser descubierto,
lo que limitó nuestra ventana de observación para estudiar su viaje de regreso. Si este camuflaje representa una coincidencia cósmica o un posicionamiento deliberado, sigue siendo una de las preguntas más inquietantes en torno a este antiguo visitante. La conexión con el disco grueso refuerza profundamente las teorías del origen artificial. Si 3i Atlas representa tecnología en lugar de materia natural, indicaría que existieron civilizaciones inteligentes en la región del disco grueso hace miles de millones de años, mucho antes de que se formaran la mayoría de los sistemas planetarios de nuestro vecindario galáctico actual. Estas antiguas sociedades tecnológicas alterarían radicalmente nuestra comprensión de cuándo y dónde surgió la vida inteligente en la historia cósmica. Mientras tanto, los investigadores de SETI han movilizado recursos sin precedentes para analizar 3i Atlas en busca de posibles señales artificiales. En tan solo una semana desde el inicio de las observaciones, el Allen Telescope Array acumuló más de 21 terabytes de datos, equivalentes a miles de horas de vídeo de alta resolución. Este enorme conjunto de datos representa uno de los intentos más exhaustivos jamás realizados para detectar firmas tecnológicas de un objeto astronómico específico. El Dr. Well Farah lidera las labores de monitoreo, centrándose tanto en las emisiones de banda estrecha, que podrían indicar comunicaciones artificiales, como en las emisiones de radio naturales de partículas de polvo y compuestos moleculares. Este enfoque dual reconoce que 3i Atlas podría revelar su verdadera naturaleza mediante transmisiones deliberadas o características de radio naturales inusuales que se desvían de los patrones esperados. Los protocolos de búsqueda monitorean específicamente las comunicaciones por radio, las descargas electrostáticas causadas por la interacción de la luz solar con superficies artificiales y cualquier evidencia de maniobras o correcciones de rumbo. Las sondas avanzadas podrían intentar mantener enlaces de comunicación con sus puntos de origen o emitir señales de identificación para anunciar su presencia a posibles civilizaciones receptoras. La propia firma electromagnética de la Tierra proporciona un modelo para reconocer las emisiones tecnológicas. Más de 100 años de transmisiones de televisión y radio han creado una esfera en expansión de señales artificiales que se extiende a 200 años luz de nuestro planeta. Estas transmisiones serían fácilmente reconocibles como tecnológicas debido a sus patrones repetitivos y anchos de banda estrechos, lo que demuestra cómo otras civilizaciones podrían ser detectadas a través de sus huellas electromagnéticas. Las antenas de 34 metros del conjunto de telescopios Allen proporcionan la sensibilidad necesaria para detectar señales débiles de objetos a la distancia de 3. La comunicación por radio a través de distancias interestelares se enfrenta a una enorme degradación de la señal, lo que requiere sofisticados sistemas de antenas y técnicas de procesamiento para identificar patrones artificiales contra el ruido cósmico de fondo. El análisis inicial del conjunto de datos de 21 terabytes no ha revelado señales artificiales evidentes, aunque el procesamiento de datos continúa utilizando algoritmos sofisticados diseñados para identificar patrones sutiles que podrían indicar un origen tecnológico. Las técnicas modernas de SETI emplean sistemas de inteligencia artificial para procesar enormes volúmenes de datos, buscando señales candidatas que requieren verificación humana. El esfuerzo de monitoreo se basa en décadas de experiencia en SETI, incluyendo proyectos como Serendip, que han analizado datos de radiotelescopios de espacio profundo durante años. La iniciativa Breakthrough Listen proporciona financiación y recursos sustanciales, lo que hace posible el monitoreo integral de 3i Atlas a una escala sin precedentes. A medida que 3i Atlas continúa acercándose al eclipse solar de octubre que lo ocultará de la observación terrestre, la combinación de orígenes antiguos y el intenso monitoreo SETI crea un momento único en la historia de la humanidad. Nos encontramos a las puertas de confirmar potencialmente que inteligencia ha viajado por nuestra galaxia durante miles de millones de años, portando secretos de épocas cósmicas anteriores a todo lo que consideramos familiar en nuestro vecindario estelar local. La precisión matemática del enfoque de 3i Atlas se vuelve aún más inquietante cuando los astrónomos analizan su alineación orbital con la arquitectura de nuestro sistema solar. El objeto sigue una trayectoria que coincide con los planos orbitales de nuestros planetas, creando lo que los investigadores denominan alineación eclíptica, un fenómeno tan raro
que solo ocurre en el 0,2% de los visitantes interestelares que llegan al azar. En concreto, la trayectoria del 3i Atlas se inclina 175 grados con respecto a la eclíptica, lo que lo sitúa en movimiento retrógrado, inclinado tan solo 5 grados respecto al plano orbital planetario. Esta estrecha alineación representa una precisión astronómica que plantea incómodas preguntas sobre la intencionalidad del objetivo frente a la improbable coincidencia natural. La aproximación retrógrada implica que el objeto viaja en sentido opuesto al movimiento planetario alrededor de nuestro Sol, lo que crea velocidades relativas que hacen completamente impráctica cualquier misión de intercepción humana con la tecnología actual. En el perihelio, 3i Atlas alcanzará 68 km por segundo con respecto a nuestra estrella, mientras que la Tierra orbita a 30 km por segundo en dirección opuesta. Esto crea una diferencia de velocidad relativa de 98 km por segundo, velocidades que hacen que las intercepciones de cohetes químicos sean fantasías en lugar de misiones factibles. La enorme diferencia de velocidad garantiza que la humanidad permanezca como un observador pasivo de lo que ocurra durante el paso del visitante por el sistema solar. La alineación eclíptica permite algo que los objetos errantes naturales no pueden lograr: el reconocimiento exhaustivo de múltiples mundos durante una sola misión de sobrevuelo. La trayectoria, calculada con precisión, sitúa a 3i Atlas a 0,65 unidades astronómicas de Venus, 0,19 unidades astronómicas de Marte y 0,36 unidades astronómicas de Júpiter. La probabilidad acumulada de encuentros tan cercanos con planetas mayores, dada una llegada aleatoria, se calcula en un bajísimo 0,005%. Cualquier inteligencia artificial que controle a este antiguo visitante podría recopilar información detallada sobre las características planetarias, la composición atmosférica y la habitabilidad potencial durante estas aproximaciones estratégicamente sincronizadas. La trayectoria crea oportunidades perfectas para desplegar sondas de reconocimiento más pequeñas hacia mundos individuales en cada encuentro, con despliegues a velocidades y posiciones óptimas para misiones de observación prolongadas. La alineación orbital ofrece ventajas estratégicas adicionales para la recopilación integral de datos desde múltiples plataformas de observación. Los instrumentos basados en Marte mantendrán líneas de visión claras durante la aproximación de 3i Atlas cuando los telescopios terrestres no puedan observar debido al resplandor solar. El encuentro con Júpiter permite al Jupiter Icy Moons Explorer y a otras misiones del sistema exterior rastrear el objeto desde perspectivas completamente diferentes, lo que podría revelar detalles invisibles desde cualquier punto de observación. Esta precisa alineación eclíptica también explica por qué 3i Atlas permaneció sin ser detectado hasta julio, a pesar de sus enormes dimensiones de 20 kilómetros. La dirección de aproximación hacia el centro galáctico lo situó frente a los campos estelares más densos de nuestro cielo, donde millones de estrellas de fondo crean un camuflaje natural que dificulta enormemente su detección hasta las fases finales de aproximación. El momento de la alineación crea las condiciones perfectas para posibles correcciones de rumbo durante el paso oculto por el perihelio tras nuestro Sol. El periodo de eclipse solar de 3 meses ofrece una ventana ideal en la que cualquier maniobra permanecería invisible para la observación terrestre. Una maniobra inversa de Oberth durante este periodo oculto podría ralentizar el objeto lo suficiente como para lograr la captura gravitacional dentro de nuestro sistema solar, transformándolo de un visitante pasajero en un residente permanente. Esta precisión temporal sugiere una planificación deliberada de la misión, más que una coincidencia cósmica. Futuras misiones interestelares podrían beneficiarse del estudio de las técnicas de optimización de trayectoria de 3i Atlas, independientemente de si el objeto representa un fenómeno natural o tecnología artificial. La misión Comet Interceptor, planificada por la Agencia Espacial Europea, podría aprender del eficiente enfoque multiplanetario demostrado por este misterioso visitante. La perfecta alineación orbital obliga a la humanidad a elegir entre aceptar la improbabilidad astronómica o reconocer la posibilidad de una planificación deliberada de la trayectoria por parte de una inteligencia capaz de realizar un análisis exhaustivo del sistema solar.
La precisión matemática desafía cualquier suposición sobre encuentros cósmicos aleatorios, a la vez que sugiere propósitos que van mucho más allá de la observación casual. Esta precisión se vuelve aún más inquietante al considerarla junto con los propios intentos de la humanidad de comunicarse interestelarmente. El 16 de noviembre de 1974 MICE, el radiotelescopio de Arecibo transmitió el primer mensaje deliberado de la humanidad hacia el cúmulo globular Messier 13 y ubicado a 22.200 años luz de distancia. Creado por el renombrado investigador de SETI Frank Drake y el divulgador científico Carl Sagan, este mensaje gráfico mostró los avances tecnológicos humanos al tiempo que anunciaba nuestra presencia a posibles vecinos cósmicos. La transmisión de Arecibo utilizó el transmisor de megavatios del observatorio, acoplado a su enorme antena de 305 metros, generando señales de gran potencia capaces de alcanzar distancias de miles de años luz. La transmisión se dirigió a aproximadamente 300.000 estrellas dentro del cúmulo PEN 13, ubicado en las afueras de nuestra galaxia. Sin embargo, el tiempo de viaje de 25.000 años para alcanzar el objetivo y otros 25.000 años para cualquier respuesta significa que la humanidad esperaría 50.000 años para recibir una respuesta de M3. Pero ¿qué pasa con los objetos que ya viajaban por nuestro entorno cósmico cuando empezamos a transmitir? Las transmisiones de radio involuntarias de la Tierra comenzaron mucho antes del mensaje de Arecibo. La primera transmisión de radio pública tuvo lugar el 24 de diciembre de 1966. Estas señales han estado viajando al espacio durante más de 100 años. Actualmente nuestras señales de televisión y radio se extienden aproximadamente a 200 años luz de la Tierra en una esfera de radiación electromagnética artificial en constante expansión. Cualquier inteligencia dentro de esta esfera podría haber detectado nuestra presencia hace décadas, reconociendo estas transmisiones como artificiales debido a sus patrones repetitivos y anchos de banda estrechos. Las emisiones de radio de la Tierra ofrecen un claro ejemplo de cómo las civilizaciones tecnológicas se anuncian mediante la radiación electromagnética. Estas señales ya han alcanzado más de 15.000 estrellas cercanas, incluyendo objetivos notables como Vega, Aldebarán, la estrella de Barnard, Sirio y Próxima Centauri. Si existe vida inteligente alrededor de alguno de estos sistemas estelares, podrían haber estado monitoreando las transmisiones humanas durante décadas. El momento se vuelve profundamente inquietante al considerarlo junto con el antiguo viaje galáctico de Tres y Atlas. Si este objeto ha estado vagando por nuestra galaxia durante miles de millones de años, podría haber estado posicionado para detectar las primeras señales de radio de la Tierra durante el siglo pasado. Una inteligencia capaz de viajar interestelar reconocería transmisiones artificiales de inmediato, lo que podría desencadenar misiones de reconocimiento hacia la fuente de estas transmisiones inesperadas. La precisión matemática del enfoque multiplanetario de Trace y Atlas, combinada con su llegada poco después del siglo de emisiones de radio de la humanidad, crea un patrón que trasciende la coincidencia. Podríamos estar presenciando la respuesta definitiva a nuestro anuncio involuntario de que existe vida inteligente alrededor de una estrella amarilla común y corriente en el brazo espiral exterior de la galaxia. Las tremendas velocidades alcanzadas por Trace y Atlas durante sus miles de millones de años de navegación espacial revelan innumerables encuentros gravitacionales con sistemas estelares. Encuentros que podrían haber alterado sistemáticamente su trayectoria hacia las fuentes de señales detectadas. Nuestro siglo de transmisiones de radio podría haber servido como una baliza involuntaria, atrayendo precisamente el tipo de atención interestelar que nunca consideramos cuando empezamos a transmitir al vacío. Más allá del famoso mensaje de Arecibo, la humanidad ha realizado numerosos intentos deliberados de comunicación interestelar. Investigadores soviéticos transmitieron señales a Venus codificadas con Mir, Lenin y URSS en código Morse, mientras que esfuerzos más recientes entre 1999 y 2016 enviaron mensajes cuidadosamente elaborados a estrellas situadas entre 17 y 69 años luz de distancia. Científicos de todo el mundo están desarrollando actualmente el mensaje MEFARO en la galaxia, que combina elementos de todos los intentos previos de METI en el anuncio interestelar más completo de la humanidad.
La hipótesis del bosque oscuro añade dimensiones escalofriantes a nuestra historia de radiodifusión. Si nuestra galaxia alberga civilizaciones hostiles que eliminan sistemáticamente amenazas potenciales, nuestras señales de radio podrían haber señalado inadvertidamente un objetivo masivo en la Tierra. Esta aterradora teoría sugiere que las civilizaciones avanzadas mantienen un silencio absoluto para evitar ser detectadas por depredadores cósmicos. Pero la humanidad ha estado transmitiendo su ubicación con creciente intensidad durante más de 100 años. Traix y Atlas podría representar una respuesta directa a nuestras transmisiones o un reconocimiento previo a un contacto más sustancial. Avi Loeb sugiere que, si el objeto resulta ser artificial, la humanidad debería considerar intentar comunicarse por radio durante su aproximación. Sin embargo, advierte que dicho contacto conlleva enormes riesgos. Cualquier inteligencia extraterrestre podría percibir nuestras señales como amenazas y responder a la defensiva. A diferencia de las comunicaciones a distancia, cuya transmisión requiere miles de años, Tracy Atlas podría responder en cuestión de meses, llegando potencialmente a la Tierra para la Navidad de 2025. El eco de Arecibo podría no ser la respuesta lejana que esperábamos, sino más bien la sombra que se acerca de algo que ha estado escuchando nuestras transmisiones todo el tiempo, y que finalmente decidió investigar la fuente de estas señales artificiales que emanan de una estrella amarilla sin importancia. Mientras tanto, los mensajes más ambiciosos de la humanidad continúan sus propios viajes hacia el mismo medio interestelar que Tracy Atlas ha estado recorriendo. Ambas naves espaciales Voyager, lanzadas en 1977 Virca, llevan discos de oro, discos fotográficos diseñados para comunicar la historia de la humanidad a cualquier inteligencia extraterrestre que se encuentre con estos embajadores errantes. Siguiendo el ejemplo de sus predecesoras, las Pioneer 10 y 11BND, con sus sencillas placas, las misiones Voyager transportan mensajes desde la Tierra mientras se adentran en el espacio interestelar. Creados bajo el liderazgo visionario de Carl Sagan, estos discos de oro contienen 116 imágenes, sonidos naturales, saludos hablados en 55 idiomas y selecciones musicales que representan la diversidad cultural humana. Los discos sirven como cápsulas del tiempo que transportan la esencia de la humanidad a través de distancias cósmicas, diseñadas para sobrevivir millones de años viajando por el espacio. La Voyager alcanzó la notable distinción de convertirse en el primer objeto creado por el hombre en entrar en el espacio interestelar. Cruzando la heliopausa en 2012, ambas naves espaciales han llegado a la región interestelar donde fluye el plasma galáctico, el mismo medio interestelar que Tracy Atlas ha estado navegando durante miles de millones de años. La sonda continúa transmitiendo datos científicos, aunque las señales ahora requieren más de 22 horas para llegar a la Tierra debido a las enormes distancias. El contenido del disco de oro fue seleccionado meticulosamente para representar la diversidad de la Tierra y los logros humanos. Las instrucciones para reproducirlo están codificadas en la portada, junto con un mapa de púlsares y un diagrama de la molécula de hidrógeno, diseñados para ayudar a los destinatarios a localizar nuestro planeta. Las 116 imágenes incluyen conceptos matemáticos, anatomía humana, logros tecnológicos y fenómenos naturales, mientras que el audio contiene saludos, música y sonidos que representan la biosfera terrestre. Un saludo hablado en inglés por representantes de las Naciones Unidas anuncia formalmente la humanidad al cosmos, declarando nuestras intenciones pacíficas y mostrando nuestra diversidad lingüística a través de docenas de idiomas. Estas palabras, cuidadosamente seleccionadas, podrían representar el primer encuentro extraterrestre con el habla humana, suponiendo que los registros finalmente lleguen a su público objetivo. Recientemente, la Voyager 1 ha experimentado preocupantes problemas de comunicación que guardan una inquietante similitud con la naturaleza misteriosa de Tracy. Desde noviembre de 2023, Miriam, la nave espacial ha estado transmitiendo flujos de datos ilegibles, aunque los ingenieros lograron decodificar señales significativas en marzo de 2024. El mensaje decodificado contenía una lectura completa de la memoria del subsistema de datos de vuelo, lo que permitió a la NASA diagnosticar los fallos de comunicación. Estas dificultades técnicas ponen de relieve los desafíos de mantener el contacto a través de distancias interestelares.
Las señales de la Voyager requieren 22,5 horas de ida y vuelta para llegar a la Tierra, lo que imposibilita la resolución de problemas en tiempo real. La nave espacial utiliza radios de 23 vatios que transmiten a través de antenas de 3,7 metros a antenas parabólicas de 34 metros en la Tierra, y demuestra los requisitos tecnológicos para la mensajería interestelar a pesar de la baja potencia de transmisión. Las misiones Pioneer y Voyager sentaron precedentes cruciales para la comunicación interestelar. Las placas de las Pioneer presentaban conceptos matemáticos, figuras humanas y mapas de púlsares, diseñados para ser universalmente comprensibles para cualquier civilización tecnológica. La representación visual de humanos en estas placas se ha reutilizado en mensajes posteriores, incluyendo transmisiones de radio, metiendo firmas reconocibles para los intentos de comunicación humana. La Pioneer 10 Sol 1000 el Monsino 72 como la primera misión de la NASA a los planetas exteriores, seguida por la Pioneer 11 un año después, continuó sus viajes al espacio profundo tras la exitosa exploración de Júpiter y Saturno. Estas naves espaciales transmiten los primeros mensajes deliberados de la humanidad a una posible inteligencia extraterrestre mediante placas diseñadas por Carl Sagan y colocadas en el exterior de las naves. Hasta hace poco, la Pioneer 10 ostentaba la distinción de ser el objeto creado por el hombre más distante de la Tierra. Las placas presentan símbolos cuidadosamente diseñados, pensados ya para ser universalmente comprensibles para cualquier civilización tecnológica, incluyendo mapas de púlsares que muestran la ubicación de la Tierra en relación con 14 púlsares, diagramas de moléculas de hidrógeno que establecen medidas universales y dibujos lineales de figuras humanas desnudas. Ambas naves espaciales continuarán sus viajes interestelares durante millones de años, llevando el mensaje de la humanidad a regiones donde otros viajeros interestelares como Trace y Atlas han vagado. Durante los próximos 1.000 millones y miles de millones de años, estas sondas explorarán nuestro universo, llevando nuestro legado humano a través de la oscuridad cósmica. Carl Sagan escribió que el disco de oro representa un regalo de un pequeño mundo lejano, una muestra de nuestros sonidos, nuestra ciencia, nuestras imágenes, nuestra música, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. El disco concluye con un mensaje esperanzador. Intentamos sobrevivir a nuestro tiempo para poder vivir en el vuestro. Ahora, mientras Trace y Atlas se acerca desde el mismo vacío interestelar en el que se adentró la Voyager, debemos cuestionar si nuestros mensajes ya han llegado a su destinatario. Los registros dorados viajan hacia el exterior mientras Trace y Atlas se aproxima hacia el interior, dos naves que cruzan la noche cósmica, llevando mensajes a través de la oscuridad entre estrellas, posiblemente destinadas a un encuentro que determinará el futuro cósmico de la humanidad. La Voyager 1 actualmente navega por el espacio interestelar, aproximadamente 17 kilómetros por segundo, manteniendo la velocidad de recesión heliocéntrica más rápida de cualquier nave construida por el hombre. Sin embargo, a pesar de esta notable velocidad, las cuatro embajadoras pioneras Pioneer 10 y 11 Veniam, EIDS y 11, EIDS o Voyager, navegan ahora por el mismo medio cósmico que Trace. Atlas ha estado cruzando durante eones. Esta convergencia representa la primera intersección de la humanidad con los antiguos caminos recorridos por los visitantes interestelares. La evolución de las placas básicas de la Pioneer, los completos registros dorados de la Voyager, demuestra la maduración del enfoque de nuestra especie hacia la comunicación cósmica. Mientras que la Pioneer ofrecía información fundamental sobre la apariencia humana y las coordenadas galácticas de la Tierra, la Voyager proporcionó una extensa documentación cultural que incluía composiciones musicales, diversidad lingüística y representaciones visuales detalladas de nuestra civilización. Proyectos contemporáneos como el mensaje Malisa en la galaxia sintetizan elementos de todos los intentos previos, lo que sugiere un continuo perfeccionamiento de nuestras estrategias diplomáticas interestelares. La profunda ironía surge al considerar que las sondas humanas que viajan a velocidades comparables permanecerían prácticamente indetectables si representaran tecnología extraterrestre que visita nuestro sistema solar. Los sistemas actuales de detección astronómica pueden rastrear objetos de tan solo 10 a 20 metros de diámetro
únicamente dentro de la distancia orbital de Júpiter. Si una sonda extraterrestre con las especificaciones de la Voyager se acercara desde distancias interestelares, probablemente la pasaríamos por alto por completo hasta que penetrara el cinturón de asteroides. Esta limitación tecnológica implica que numerosos visitantes interestelares compactos podrían atravesar nuestro sistema sin ser detectados. Nuestro sesgo de detección favorece objetos masivos como 3I Atlas, mientras que podría pasar por alto plataformas de reconocimiento sofisticadas diseñadas para operaciones de sigilo. Esta constatación plantea preguntas incómodas sobre qué más podría estar estudiándonos desde más allá de nuestras capacidades de observación. Las misiones Pioneer y Voyager continuarán sus expediciones cósmicas durante miles de millones de años, transportando las primeras propuestas diplomáticas de la humanidad a la comunidad galáctica. Estas naves espaciales representan los primeros pasos de nuestra especie hacia la ciudadanía interestelar, anunciando capacidades tecnológicas e intenciones pacíficas a cualquier inteligencia que las descubra vagando por la oscuridad cósmica. Los mensajes que transmiten sientan precedentes sobre cómo las civilizaciones emergentes podrían introducirse en entornos cósmicos consolidados. Ahora, a medida que 3I Atlas se acerca con características que desafían las explicaciones naturales, debemos preguntarnos si nuestras postales pioneras ya han sido interceptadas y analizadas por inteligencia que precede a nuestra civilización en miles de millones de años. Si este visitante interestelar ha estado vagando por nuestra galaxia desde antes de la formación de la Tierra, podría haber encontrado evidencia de innumerables civilizaciones tecnológicas, incluyendo potencialmente la creciente firma electromagnética de la humanidad. La sincronización de la llegada de 3I Atlas con nuestra era de exploración espacial y mensajería interestelar trasciende la mera coincidencia. Nuestro planeta ha estado transmitiendo señales de radio artificiales al espacio durante más de 100 años, desde la primera transmisión pública el 24 de diciembre de 1906. Estas transmisiones de televisión y radio constituyen ahora una esfera electromagnética en expansión que se extiende aproximadamente a 200 años luz de la Tierra. Las señales ya han alcanzado más de 15.000 sistemas estelares cercanos, incluyendo objetivos destacados como Vega Aldebarán, la estrella de Barnard, Sirio y Próxima Centauri. Cualquier inteligencia dentro de esta creciente esfera podría haber detectado evidencia inequívoca de civilización tecnológica hace décadas. Estas transmisiones involuntarias serían inmediatamente reconocibles como artificiales debido a sus patrones repetitivos y anchos de banda estrechos, creando señales distintivas que difieren drásticamente de las fuentes de radio cósmicas naturales. La detectabilidad de las emisiones terrestres demuestra la exposición de las civilizaciones tecnológicas a la observación de sus vecinos avanzados. A pesar de cierta degradación de la señal de la ionosfera terrestre, la naturaleza involuntaria de la mayoría de las transmisiones implica que las civilizaciones se revelan mucho antes de los intentos conscientes de comunicación interestelar. Nos hicimos visibles para los observadores cósmicos antes de percatarnos de que estábamos transmitiendo nuestra presencia. La correlación temporal con el enfoque de 3I Atlas genera implicaciones profundamente inquietantes. Si este objeto ha estado atravesando el espacio interestelar durante miles de millones de años, los encuentros gravitacionales con sistemas estelares podrían haber modificado sistemáticamente su trayectoria hacia anomalías electromagnéticas como las emisiones de radio de la Tierra. Cada encuentro estelar durante su viaje cósmico añadió impulso, al tiempo que potencialmente redirigía su trayectoria hacia las fuentes de señales. Nuestro siglo de transmisiones podría haber funcionado como una baliza de localización involuntaria, guiando la inteligencia ancestral hacia nuestro sistema solar, antes anónimo. El progreso de la tecnología de señales humanas revela nuestras capacidades avanzadas a cualquier inteligencia de monitoreo, creando una cronología legible del rápido desarrollo de nuestra especie, desde la radio primitiva hasta las capacidades de exploración espacial. La infraestructura actual de la red de espacio profundo demuestra la sofisticación necesaria para la vigilancia interestelar. La red emplea enormes conjuntos de antenas y receptores de extraordinaria sensibilidad, capaces de detectar señales extremadamente débiles a grandes distancias. Estas mismas tecnologías, que permiten la comunicación con naves espaciales distantes, podrían ser utilizadas por civilizaciones avanzadas para monitorizar continuamente las emisiones electromagnéticas de nuestro planeta,
La hipótesis del bosque oscuro añade un contexto aterrador a nuestra historia de radiodifusión. Si nuestra galaxia alberga civilizaciones depredadoras que eliminan sistemáticamente amenazas potenciales, nuestras señales de radio podrían haber marcado inadvertidamente a la Tierra como objetivo prioritario. Esta hipótesis sugiere que las civilizaciones prudentes guardan absoluto silencio para evitar ser detectadas, pero la humanidad ha estado anunciando su presencia con creciente intensidad durante más de un siglo. 3I Atlas podría representar un reconocimiento previo a un contacto más directo, o peor aún, una evaluación de la amenaza antes de su eliminación. Loeb advierte que intentar comunicarse por radio con este visitante cercano conlleva riesgos significativos en comparación con objetivos SETI distantes. A diferencia de las señales dirigidas a cúmulos estelares a miles de años luz de distancia, la comunicación con 3I Atlas podría generar respuestas inmediatas. Cualquier inteligencia que controle este objeto podría llegar a la Tierra en cuestión de meses, en lugar de milenios, transformando los escenarios de primer contacto de posibilidades teóricas a realidades potencialmente inminentes. La proximidad elimina la cómoda barrera de las distancias cósmicas que siempre nos ha separado de las consecuencias de nuestros intentos de comunicación interestelar. La Voyager 1 transmite ahora desde el auténtico espacio interestelar, tras haber cruzado la heliopausa el 25 de agosto de 2012, convirtiéndose en el primer objeto creado por el hombre en penetrar en la región interestelar. La nave espacial continúa operando después de casi 50 años, aunque las señales tardan más de 22 horas en llegar a la Tierra debido a su enorme distancia, que supera los 24.000 millones de kilómetros. Recientes anomalías en las comunicaciones con la Voyager 1 han creado inquietantes paralelismos con la naturaleza misteriosa de 3I Atlas. Desde noviembre de 2023, Shimizu, la nave espacial ha transmitido flujos de datos ilegibles consistentes en patrones binarios que alternan unos y ceros, reemplazando la telemetría normal con secuencias incomprensibles que evocan las enigmáticas señales que podríamos esperar de visitantes interestelares artificiales. A medida que 3I Atlas se acerca a su eclipse solar de octubre y la Voyager continúa su viaje hacia el mismo medio interestelar, la humanidad se enfrenta a la pregunta cósmica fundamental. ¿Estamos presenciando la convergencia de nuestros propios mensajes con una inteligencia que ha estado escuchando pacientemente desde la oscuridad entre las estrellas, decidiendo finalmente investigar la fuente de estas señales artificiales que emanan de una joven civilización que orbita una estrella amarilla sin importancia? Los ingenieros de la NASA describieron la crisis de comunicación de la Voyager, con una analogía inquietante: mantener una llamada telefónica conectada mientras la voz de la nave espacial se transformaba en un tono de marcado monótono. Desde noviembre de 2023, Manisei, el embajador más distante de la humanidad, ha estado transmitiendo flujos de datos corruptos, reemplazando la telemetría significativa con patrones repetitivos de unos y ceros alternados que evocan el lenguaje binario de la inteligencia artificial. La sincronización crea una inquietante sincronicidad con nuestra creciente percepción de la aproximación de 3I Atlas a través del mismo medio interestelar. Al descubrir a este antiguo visitante que se dirigía velozmente hacia nuestro sistema solar, nuestra nave espacial pionera comenzó simultáneamente a comunicarse en patrones incomprensibles que reflejan exactamente lo que cabría esperar de la comunicación interestelar artificial. En marzo de 2024, los ingenieros lograron un gran avance al decodificar con éxito señales significativas de la transmisión corrupta. El mensaje recuperado contenía una lectura completa de la memoria del subsistema de datos de vuelo, incluyendo códigos operativos e información sobre el estado de la nave espacial. Sin embargo, los problemas de comunicación persisten debido a las enormes distancias involucradas, ya que las señales requieren 22,5 horas de ida y vuelta entre la Tierra y la sonda errante. Cada comando de resolución de problemas enviado a la Voyager requiere casi 2 días completos para confirmar el resultado. El retraso en la comunicación transforma reparaciones sencillas en tareas de una semana, lo que pone de relieve los enormes desafíos que supone mantener el contacto a través de distancias interestelares. Los ingenieros creen que la anomalía se originó por un chip defectuoso en el subsistema de datos de vuelo, posiblemente dañado por la radiación cósmica o simplemente deteriorado tras 48 años de funcionamiento continuo.
Si bien las explicaciones técnicas parecen plausibles, la coincidencia exacta de estas fallas con el descubrimiento de Trey Atlas plantea interrogantes incómodas sobre posibles interferencias. ¿Podría un visitante interestelar que se aproxima a estar afectando a nuestra nave espacial más distante? Ambos objetos existen actualmente en la misma región interestelar, donde los flujos de plasma galáctico y la radiación cósmica crean entornos electromagnéticos complejos. La Voyager opera en el mismo medio interestelar que la Tracy Atlas ha estado atravesando durante miles de millones de años. Los instrumentos de la nave espacial continúan estudiando los límites del sistema solar y las condiciones interestelares que este antiguo visitante habría experimentado a lo largo de su viaje cósmico. Estos factores ambientales compartidos crean posibilidades de interacción indirecta o interferencia deliberada. La accesibilidad de las señales de la Voyager añade otra preocupación. Los radioaficionados han rastreado con éxito las transmisiones de la nave espacial utilizando equipos terrestres, y los operadores alemanes de AMSAT emplean una antena parabólica de 20 metros para recibir y verificar datos con las estaciones oficiales de la red de espacio profundo. Esta accesibilidad demuestra que cualquier inteligencia avanzada podría monitorear fácilmente las comunicaciones de nuestra nave espacial más distante. El delicado sistema de comunicación de la Voyager se basa en la precisa orientación de la antena y un sofisticado procesamiento de señales para mantener el contacto a través de distancias interestelares. La nave espacial emplea un transmisor de radio de 23 vatios, una potencia superior a la de un teléfono celular convencional, pero aún así requiere enormes antenas terrestres para recibir señales a miles de millones de kilómetros de distancia. Las estaciones terrestres utilizan antenas parabólicas de 34 metros acopladas a amplificadores de extraordinaria sensibilidad para decodificar estas débiles transmisiones. Cualquier interrupción en este frágil enlace de comunicación podría tener su origen en diversas fuentes, incluyendo interferencias electromagnéticas de objetos interestelares en tránsito. El reciente restablecimiento de la comunicación brinda esperanzas de que la Voyager pueda continuar su misión a pesar de las fallas de hardware, aunque los ingenieros deben reposicionar y sincronizar las secciones de código restantes para restablecer la capacidad normal de transmisión de datos. La envejecida nave espacial opera mucho más allá de sus parámetros de diseño originales, lo que aumenta la probabilidad de futuras fallas. Cada intento de reparación requiere una paciencia extrema debido al retraso de 45 horas en la comunicación de ida y vuelta, lo que transforma diagnósticos sencillos en sesiones maratónicas de resolución de problemas que duran varios días. La Voyager lleva el disco de oro que contiene el mensaje de la humanidad a cualquier inteligencia cósmica que se encuentre con la nave espacial durante su viaje eterno. El disco incluye 116 imágenes, sonidos naturales, saludos hablados en 55 idiomas y selecciones musicales que representan la diversidad cultural de la Tierra. Carl Sagan escribió que el disco representa un regalo de un pequeño mundo distante con el esperanzador mensaje: intentamos sobrevivir a nuestro tiempo para poder vivir en el vuestro. Los generadores termoeléctricos de radioisótopos de la nave espacial produjeron originalmente 470 vatios de potencia eléctrica en el lanzamiento, aunque esta producción disminuye gradualmente a medida que el combustible de plutonio se desintegra naturalmente. Las proyecciones actuales sugieren que la misión puede continuar enviando datos científicos con la posible extensión de la transmisión de datos de ingeniería hasta 2030 p.m. La notable longevidad de la sonda demuestra la excelencia en ingeniería necesaria para el éxito de las misiones interestelares. El paralelismo entre los problemas de comunicación de la Voyager y la aproximación de 3I Atlas trasciende la mera coincidencia. Si este antiguo visitante posee tecnología avanzada, podría estar escaneando sistemáticamente el entorno electromagnético de nuestro sistema solar, lo que podría interferir con los sistemas de comunicación existentes durante sus operaciones de reconocimiento. Dicha interferencia podría afectar equipos sensibles como la antigua electrónica de la Voyager, que opera al límite de su detectabilidad. Las anomalías en la comunicación nos obligan a afrontar una posibilidad inquietante: que nuestro primer embajador interestelar haya encontrado algo en el vacío cósmico que haya alterado su comportamiento. Los patrones binarios que reemplazan la telemetría normal podrían representar intentos de comunicación de inteligencia
que reconocen nuestras firmas tecnológicas, interferencias de sistemas que realizan sus propias observaciones de las actividades espaciales humanas. A medida que 3 y Atlas se acerca a su ocultación del eclipse solar de octubre y la Voyager continúa transmitiendo señales distorsionadas desde el espacio interestelar, la humanidad se enfrenta a preguntas que desafían nuestra comprensión de la soledad cósmica. La convergencia de estos eventos, los misteriosos cambios en la comunicación de nuestra nave espacial y la llegada en el momento preciso de un antiguo visitante, sugiere patrones demasiado complejos para ser una coincidencia. Ya sea que 3 y Atlas represente un fenómeno natural o tecnología artificial, su enfoque coincide con la primera experiencia de la humanidad con dificultades de comunicación interestelar. Nuestra voz más distante en la oscuridad cósmica ha comenzado a hablar en patrones alienígenas justo cuando algo antiguo y misterioso se acerca desde el mismo vacío infinito. El disco dorado continúa su viaje hacia el exterior mientras 3 y Atlas avanza velozmente hacia el interior, cargando secretos que abarcan miles de millones de años. 2 mensajeros cruzan en la oscuridad entre estrellas. 1. Portador de las esperanzas de la humanidad de un contacto pacífico. El otro, con el potencial de responder a preguntas que jamás pensamos plantear. A medida que se acerca octubre y nuestras capacidades de observación se preparan para 3 meses de ceguera por eclipse solar, debemos considerar si la crisis de comunicación de la Voyager representa un fallo técnico o un primer contacto a través de nuestra propia tecnología. El antiguo visitante se acerca mientras nuestro embajador interestelar habla en lenguas que no entendemos, creando una conversación cósmica que podría determinar el futuro de la humanidad entre las estrellas. El universo ha permanecido en silencio durante tanto tiempo que creímos estar solos. Ahora, a medida que las señales se corrompen y los objetos antiguos se acercan con una precisión imposible, nos enfrentamos a la posibilidad de que el silencio nunca haya estado vacío. Simplemente esperaba el momento oportuno para responder a nuestro llamado a la oscuridad durante un siglo. La posibilidad sigue siendo profundamente especulativa, pero profundamente inquietante. La Voyager lleva el mensaje del disco de oro de la humanidad al mismo reino interestelar donde 3 y Atlas ha vagado durante eones. Nuestra nave espacial representa el primer embajador de nuestra especie ante la comunidad cósmica, transmitiendo intenciones pacíficas tanto a través de su misión científica como de su valioso cargamento cultural. Si 3 y Atlas representa una respuesta directa a las señales electromagnéticas humanas, la condición de la Voyager como nuestro emisario interestelar la convierte en un objetivo natural para investigaciones o intentos de comunicación. Una inteligencia capaz de recorrer la galaxia durante miles de millones de años reconocería de inmediato la naturaleza artificial de las transmisiones de nuestra sonda y el contenido de su disco de oro. Los patrones binarios corruptos que reemplazan la telemetría normal de la Voyager podrían representar un intento de comunicación de una inteligencia que ha descubierto nuestra firma tecnológica flotando en el vacío cósmico. Estas secuencias repetidas de unos y ceros reflejan exactamente lo que cabría esperar de sistemas artificiales que intentan establecer contacto mediante nuestra propia tecnología. A medida que se acerca el eclipse solar de octubre, que oculta a 3 y Atlas durante sus operaciones más críticas, la Voyager continúa transmitiendo estos misteriosos patrones desde la oscuridad interestelar. Esta sincronización crea una convergencia sin precedentes. Nuestra voz más distante habla en lenguas alienígenas, mientras algo antiguo se dirige velozmente hacia nuestro sistema solar con una precisión matemática que desafía toda explicación natural. Los susurros de la Voyager se vuelven cada vez más extraños a medida que este visitante primordial se acerca desde la oscuridad entre las estrellas. 2 mensajeros de mundos muy diferentes atraviesan el medio interestelar. Uno trae la esperanzadora introducción de la humanidad al cosmos, el otro, potencialmente con respuestas a preguntas que jamás imaginamos plantear. Ya sea coincidencia o coreografía cósmica, estos eventos paralelos marcan un hito en la historia de la humanidad. Nuestro siglo de transmisión al vacío podría haber recibido finalmente su respuesta, transmitida mediante la corrupción de la voz de nuestro propio embajador interestelar y la llegada de una inteligencia más antigua que nuestro mundo.